Hay una confusión muy habitual cuando una persona vende una vivienda en Navarra y es pensar que luego en la renta todo va al mismo saco. Pero no, porque una cosa es la plusvalía municipal del ayuntamiento y otra muy distinta es el IRPF. Y dentro del IRPF además tampoco se mete todo en la misma bolsa. Así que si estás pensando en vender una vivienda en Navarra, quédate porque esto te interesa mucho. Da igual que sea tu vivienda habitual, una segunda vivienda o una casa que has heredado. Entender esto antes de vender te puede evitar bastantes disgustos después. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Navarra, y en este vídeo quiero explicarte de forma sencilla cómo tributa el IRPF cuando vendes una vivienda aquí. Sin volvernos locos, sin tecnicismos innecesarios y sobre todo entendiendo qué cambia según el caso. Porque no tributa igual una vivienda habitual que una segunda vivienda. No es lo mismo vender y reinvertir que vender y no reinvertir. Y tampoco conviene mezclar lo que se oye del resto de España con lo que realmente pasa en Navarra. Lo primero que quiero aclararte es esto. Hoy estamos hablando del IRPF, no de la plusvalía municipal. Porque mucha gente cuando vende dice eso de, bueno, ya pagaré la plusvalía. Y en realidad está mezclando conceptos. La plusvalía municipal va por el lado del ayuntamiento y el IRPF va por otro lado completamente diferente. O sea, no es que una cosa sustituya a la otra, ni es lo mismo ni se calcula igual. Esto parece una tontería, pero no lo es porque ya desde ahí hay propietarios que empiezan a hacerse un lío enorme. Y ahora viene la idea más importante de todo el vídeo. Cuando una persona vende una vivienda, muchas veces cree que esa ganancia se mezcla directamente con su sueldo, con su pensión o con los ingresos normales del año. Y dicho de forma sencilla, no funciona así. En el IRPF hay como dos bolsas. Una tiene más que ver con los ingresos habituales y la otra es la del ahorro, donde normalmente entra la ganancia o la pérdida que se genera al vender una vivienda. A mí esta forma de explicarlo me gusta mucho porque te ordena el servida. No hace falta que la persona se aprenda artículos, lo que hace falta es que entienda esto. Vender una vivienda no se trata igual que cobrar una nómina. Y esto es importante porque a veces alguien escucha, como he vendido este año, me va a subir una barbaridad todo. Y no se trata de explicarlo así. Se trata de entender que hay una parte de la renta habitual y otra parte donde se encaja esa ganancia patrimonial por la venta. Navarra lo explica expresamente en su manual teórico y en su normativa del impuesto. Otra cosa importante, la ganancia no se calcula solo pensando la compré por una cantidad y la vendí por otra, porque fiscalmente hay más cosas. Se mira el valor de adquisición, el valor de transmisión, los gastos, determinados impuestos, si hubo mejoras y también si esa vivienda estuvo alquilada, porque ahí puede haber matices que cambian el resultado final. Y esto es justo lo que hace que muchos propietarios se equivoquen cuando intentan calcularlo por encima. Porque claro, una persona recuerda perfectamente el precio al que compró y recuerda más o menos el precio al que quiere vender, pero luego no siempre tiene en cuenta todo lo demás. Y ahí es donde empieza el error. Por eso yo aquí haría mucho hincapié en esta idea. Una cosa es el cálculo mental que hacemos todos y otra es el cálculo fiscal de la verdad. Vamos con uno de los casos más importantes. Imagina que vendes tu vivienda habitual y vas a comprar otra que también va a ser tu vivienda habitual. Aquí es donde mucha gente ha oído algo así como si reinviertes no pagas. Bueno, hay que matizarlo. La idea general es que si tú vendes tu vivienda habitual y reinviertes en otra vivienda habitual, puede haber una exención. Hay condiciones. Hay plazos y hay que ver si realmente esa reinversión encaja como debe encajar. A mí aquí me gusta decirlo así. Si vendes tu vivienda habitual y el dinero va de verdad a otra vivienda habitual, el tratamiento fiscal puede cambiar mucho. Pero eso no quiere decir que todo propietario que venda y compre otra vivienda se libre automáticamente. Hay que revisar bien cómo se hace, cuándo se hace y qué parte se reinvierte realmente. Navarra prevé esta exención por reinversión de vivienda habitual y también aclara que
Si la reinversión no es total, la exención puede ser solo parcial. Y aquí viene otra parte que muchas veces se pasa por alto, el tiempo. Porque no solo importa qué haces, también importa cuándo lo haces. En Navarra hay un plazo para esta reinversión y además también se contemplan situaciones en las que la compra de la nueva vivienda se ha hecho antes de vender la anterior, siempre dentro de ciertos márgenes. Si estás pensando en vender tu vivienda habitual y comprar otra, no improvises con los tiempos. Además, una vivienda que ya no sea tu vivienda habitual en ese momento puede seguir teniendo ese tratamiento si lo fue dentro del periodo que marca la norma. Eso también está previsto en la regulación navarra. Otra cosa que genera bastante confusión es el tema de la edad, porque mucha gente oye una regla fiscal, la repite, la cuenta a un familiar, la ve en internet y da por hecho que en Navarra funciona igual. Y no siempre. En el caso de la venta de vivienda habitual, Navarra tiene su propia regulación y no coincide exactamente con la referencia que mucha gente maneja del resto del Estado. Si te han contado que por tener cierta edad ya no tributas igual al vender tu vivienda habitual, cuidado, porque en Navarra hay que mirarlo con la norma navarra y no con lo que hayas oído de forma general. Ahora vamos al caso de la segunda vivienda, del piso vacío o de esa vivienda que no era tu residencia habitual. Aquí hay que cambiar el chip, porque una cosa es vender una vivienda habitual con posibilidad de reinversión y otra muy distinta es vender una vivienda que no tiene ese carácter. Puede ser una segunda residencia, un piso que has tenido cerrado, puede ser una vivienda alquilada u otra propiedad que compraste como inversión. Y aquí no conviene partir de la idea de que vas a tener el mismo tratamiento fiscal que con una vivienda habitual. No es así. La exención por reinversión está pensada para vivienda habitual exclusivamente. Así que si vendes una vivienda que no lo era, lo lógico es que el análisis vaya por otro lado. Eso es importante decirlo así porque hay personas que piensan, bueno, vendo esta casa, compro otra y ya está. Pero fiscalmente hay que ver qué tipo de vivienda era para ti. Y hay otro caso muy habitual, que es el de la vivienda heredada. Aquí también suele haber bastante desorden, porque a veces el heredero piensa en el precio al que compraron sus padres o sus abuelos hace años y cree que esa es la referencia para calcularlo todo. No se plantea así. Cuando una vivienda viene de una herencia, el punto de partida fiscal no suele ser ese precio histórico que pagó otra persona hace décadas, sino el valor que corresponda fiscalmente en esa adquisición hereditaria. Y esto puede cambiar muchísimo el resultado. Por eso, cuando una vivienda viene de una herencia, yo diría que todavía es más importante parar, mirar bien la documentación y hacer bien el cálculo. Los errores más típicos suelen ser estos. El primero, mezclar IRPF con plusvalía municipal, como si fueran lo mismo. El segundo, pensar que la ganancia se calcula solo con el precio de compra y el precio de venta, sin mirar nada más. El tercero, escuchar algo sobre fiscalidad en España y pensar que en Navarra va a ser igual. Y el cuarto, vender con prisa, firmar con ilusión y dejar la parte fiscal para el final. Y claro, el problema es que la parte fiscal no desaparece porque no la mires, te la encuentras después. Y ahí es cuando mucha gente dice, esto nadie me lo había explicado así. Así que, si hoy te quedas con una idea, que sea esta. Cuando vendes una vivienda en Navarra, no basta con pensar en el precio, hay que entender qué estás vendiendo, si era tu vivienda habitual o no, si vas a reinvertir o no, si hay una situación especial por edad, si viene de una herencia y sobre todo hay que tener claro que la plusvalía municipal y el IRPF son cosas diferentes. Y dentro del IRPF además tampoco todo va al mismo saco. En la descripción te voy a dejar el enlace oficial de Hacienda Navarra donde aparece el manual de renta y también la tabla de los tramos de la parte del ahorro para que quien quiera lo pueda consultar con calma. Esa tabla oficial figura en el Manual Teórico 2025 de Hacienda Navarra. Si estás pensando en vender una vivienda en Navarra, suscríbete porque aquí hablo de todo esto de forma clara y aterrizada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.